Paris Saint-Germain se vuelve a consagrar campeón de la Champions. Después de ganarle al Arsenal en la final, ¿sí? El partido termina 1-1 y 4-3 en penales, ¿sí? 1-1 en los 120 minutos. En un partido muy buena final, creo que una de las mejores de los últimos 5 años probablemente. Y muy sorpresiva la postura del Arsenal, más allá que el PSG siento que no estuvo del todo fino, también estuvo muy bien planteado por el Arsenal, que se encontró con un gol tempranero y aguantó lo más que pudo a un equipo que es sumamente superior en lo ofensivo sobre todo, pero que al no estar tan fino en el último tercio le costó mucho abrir el partido, incluso lo abre por un penal, que es un claro penal. Después de abrir ese partido, creo que le hizo mejor al partido el gol del empate del PSG, porque el Arsenal se animó, salió después de estar 64 minutos metido en su campo, salió un poco más y terminó generando una linda final con un poco, o sea, una final más entretenida de lo que estaba haciendo hasta ese minuto 61 donde le hacen el penal a Kvaratskhelia. Como digo, el partido empieza, no se alcanza a ver bien si el Arsenal plantea de por sí a ese partido tan retrasado, porque al minuto 5 más o menos ya llega el gol de Havertz para el Arsenal para adelantar a los Gunners, tras una jugada rara, porque empieza con un despeje de Rice medio como pifia y más para arriba que para adelante. Le termina quedando a Havertz, que abre con Hincapié quiere jugar creo que con Trossard, por lo que yo creo en el pase. Hay un roce y Marquinhos despeja mal y le pega a Trossard, que termina siendo asistencia del belga, para que Havertz se vaya solo. ¿Sí? La línea muy adelantada del PSG, jugando la última línea en el medio de la cancha, Havertz recorre los metros y bueno, después la definición de Havertz es espectacular, arriba, fuerte, muy bien definió Havertz, que vuelve a marcar una final de Champions. Hoy día salió de titular, no jugó Gyökeres de inicio, de arranque. Fue una cuestión táctica de Arteta, creo que termina siendo acertada, porque encima Gyökeres jugó bastante flojo, no me gustó desde que entró. Hizo que Gyökeres había hecho un partido muy pero muy bueno en la vuelta de la semifinal contra el Atlético de Madrid, pero bueno, obviamente es un estilo muy diferente el del PSG con el del Atlético, entonces se entiende que Arteta ya decidió por el alemán, que podía ser más que podía servir más en el funcionamiento que quería el Arsenal para el partido de hoy, para lo que iba a plantear. Le sale bien, se pone en ventaja tempraneramente y pone el estilo que quería ponerse todos en una forma más defensiva, donde creo que el Arsenal sin pelota y defendiéndose creo que es el mejor equipo del mundo. Entonces terminas llamando al Arsenal a su juego, a lo que quiere jugar. Si bien yo creo que el PSG no es un equipo que se sienta incómodo con la pelota, ni mucho menos, y que tampoco que no le gusta atacar, yo creo que el PSG estuviese perdiendo, empatando o ganando en la final, iba a jugar a lo mismo, a atacar sin parar, a adelantar las líneas, a arriesgar, por así decirlo, y no meterse atrás en ningún momento. Por más que esté ganando 1-0 el minuto 85, no se iba a meter atrás el PSG. Bueno, el Arsenal le dio la pelota al PSG para que el equipo francés atacase, y la idea del equipo inglés era obviamente encontrar algún contraataque con jugadores que son rápidos como son Trossard, Saka y Havertz. Incluso Declan Rice tiene una zancada muy veloz, el mismo Luis Kelly ahí en el medio, pero el Arsenal jugó muy desde muy temprano, muy lejos del arco, a 70-80 metros del arco de Safonov, entonces se le complicó mucho contraatacar. Eso sí, el PSG tuvo mucha posesión, donde le faltaba el último toque, el último tercio, no era claro el PSG, no fue un buen primer tiempo de los tres de arriba. Fabián tampoco me pareció tan bueno el partido de él. Bueno, creo que en general el PSG le faltó chispa, le faltó idea, creatividad en el primer tiempo, me refiero. Y creo que tampoco tuvo claras, o sea, creo que la más clara fueron las tres de Fabián, dos remates de un costado como, o sea, cruzado,
Uno creo que al minuto 12 más o menos que se va afuera y el otro que va a las manos de Raya en el más o menos minuto 42. Después creo que tiene una más en el añadido, que es un cabezazo de él, después un despeje de Hincapié que le saca la pelota a Kvaratskhelia que llegaba justo, él cabecea por arriba del travesaño, y el PSG no generó mucho más, no fue claro, no sabía cómo entrar a una línea que estaba claramente bien trabajada. El PSG abría en uno, bien por la izquierda, y lo hacía que se cerrara más Kvaratskhelia. Fabián terminaba como una posición de 4, de 3, perdón, como en la posición donde tendría que estar Nuno. Pero Nuno subía y lo seguía Saka. Hakimi, subía por la derecha. Incluso Hakimi lo hacía un poco más cerrándose, no tanto abriéndose como Nuno, no siendo el más abierto por su lado, pero lo seguía el Trossard. Entonces creo que Arteta planeó esto, más allá que el gol creo que se lo encontró más que nada, pero yo creo que lo hubiera planteado básicamente lo mismo en el 0-0, aunque después cuando le empataron el partido 1-1 cambió a un estilo que me gustó mucho más del Arsenal, o por lo menos a mí me gusta más. Bueno, y por parte del Arsenal, como digo, quedó muy lejos del arco del ruso, y no estuvo fino Saka, que tiene una lesión mucho tiempo. No fue una temporada muy buena de Bukayo. A pesar de todo eso, el Arsenal ha hecho una gran temporada. Que no estuvo bien resolutivo en la última Saka, o sea, en el último tercio. Se notó sobre todo en el segundo tiempo más, porque tuvo un poquitito más de situaciones en ese momento en el que el partido se rompió. Pero bueno, el Arsenal creo que la única que tuvo, si bien él participa, se da creo que en la última del primer tiempo, donde Odegaard mete un gran pase de primera a Havertz, y Havertz duda en si rematar o enganchar o qué hacer, y Marquinhos lo corta justo. Había quedado Havertz casi como para un mano a mano con Safonov y no terminó definiendo. Eso fue el primer tiempo. Un primer tiempo, como digo, creo que se jugó, más allá que el PSG tuvo la pelota y que el PSG no se desesperó, trató de asumir el riesgo y el protagonismo. Creo que termina siendo un primer tiempo que se jugó como quería el Arsenal que se jugara. Creo que era un partido que, si le preguntaba a Arteta hasta ahí, era perfecto para ellos y había sido tal cual lo planeado. Después, en el segundo tiempo, sí vi al PSG un poquitito mejor salir, conducir, manejar un poco más a Vitinha, que tomó más protagonismo en el segundo tiempo. Los primeros minutos fue claro su manejo y su movilidad, como le dieron al PSG un poquitito más de ideas en ataque. Bueno, antes de llegar a eso, quiero decir que Mosquera al primer minuto del segundo tiempo, por demorar un lateral, el árbitro le sacó amarilla. Bastante rápido el árbitro, pero bueno, el PSG ya se venía quejando de la demora desde más o menos el minuto 15 del primer tiempo. Entonces, bueno, marco esto de la amarilla porque después Mosquera es el que termina cometiendo el penal a Kvaratskhelia, que al fin apareció Kvaratskhelia, que es un jugador que había estado muy opaco y es un jugador que necesita muchísimo el PSG, que para mí es de lo mejor de la temporada, y no había aparecido. Por suerte para el PSG apareció. En la que apareció hizo una pared con Dembélé, creo, si no me quiero equivocar, y Mosquera lo toca, es un penal claro. Algunos pedían amarilla para Mosquera, la segunda amarilla, que significaría la expulsión. Es un penal en disputa de la pelota, ¿sí? Mosquera no es que lo agarra o que le mete una patada porque no llegaba, no. Mosquera lo toca con el pie, que quiere ir a buscar la pelota. O sea, en disputa, para mí está perfecto, no es expulsión para Mosquera. Esto sucedió al minuto 16, el penal lo termina ejecutando Dembélé, creo que ya en el 19-20. Un penal excelente ejecutado de Dembélé, lo pateó muy bien. Creo que si Rayo hubiera adivinado el lugar, no sé si lo atajaba igual. Para empatar el partido. Un partido que lo empató y le hizo bien al Arsenal en cuanto al juego. Más allá que obviamente el resultado, obviamente el Arsenal prefería seguir ganando 1-0 y seguir metiéndose atrás, porque lo estaba haciendo bastante bien. Estaba aguantando bastante bien, pero en el juego y en el espectáculo también para el neutral, le vino bien el gol de Dembélé, porque el partido se abrió un poco más, el Arsenal se animó un poco más, ahí nomás metió cambios y el partido cambió. Bueno, los cambios, metió a Gyökeres por Odegaard, un partido difícil de analizar,
sobre Odegaard porque por cómo jugó el Arsenal era muy difícil que aparezca. Metió ese pincelazo en el pase a Havertz, como digo, pero no mucho más, no tuvo mucho más para mostrar. No es un jugador que me parezca que salga beneficiado en ese estilo del Arsenal, entonces, bueno, un partido sin más. Mantuvo a Havertz, poniendo como más o menos a los dos en punta, o Havertz quizá sigue retrasándose un poco más por detrás de Gyökeres y volviendo a ser el Havertz quizá que jugaba en el Leverkusen. También lo metió Timber, sí, lo sacó Mosquera, que yo creo que Arteta pensó que en cualquier momento ya lo iban a expulsar al lateral, entonces decidió cambiar por un Timber que vuelve una lesión, está volviendo también, si no sería un jugador indiscutible de titular ahí. Mosquera lo hizo bastante bien igual, más allá de ya tener amarilla, del penal, creo que después estuvo bastante correcto y no pasó mucho sobresalto, incluso creo que la defensa en general del Arsenal estuvo muy bien, los dos centrales, Magala y Saliba, que fueron de lo mejor del partido, y también lo hizo muy bien el ecuatoriano Hincapié. El partido se abrió, empezó a encontrar el PSG peor parado, para decirlo de una manera, al Arsenal, o sea, un Arsenal no tan firme atrás porque empezó a jugar más adelantado, salió del arco de raya y adelantó un poco las líneas y el PSG encontró un poco más de espacios. El Arsenal también encontró más espacio, el partido se volvió más directo, ¿sí? Que yo creo que al Arsenal le hizo bien, pero el Arsenal no tiene el poderío ofensivo que tiene el PSG. Yo creo que esto le convenía al PSG, que se le abriera el partido, que tuviera ese espacio. Hubieron situaciones, bueno, estuvo la de Kvaratskhelia que pega en el palo, minuto más o menos 77 por ahí. Después después de ese intento de Kvaratskhelia pega en el palo, que se da por un mal intento de anticipo de salida en el medio de la cancha, deja espacio y mucho campo para correr a Kvaratskhelia, que define, roza Luis Kelly, pega en el palo. Yo Kvaratskhelia cansado, obviamente, yo creo que había muchos jugadores en este punto muy cansados. Kvaratskhelia creo que era el que más en el PSG estaba cansado. Del lado del Arsenal ya lo veía muy cansado Havertz, porque había hecho un gran despliegue. Y al 83 aproximadamente, más o menos, llega el primer cambio del PSG, que es justamente la salida de Kvaratskhelia, para que entre Barcola. Podemos hablar de Barcola porque ahí nomás entró, tuvo una. Raya salió bien, pero siempre Barcola tiene una que falla en los partidos. Aunque es un grandioso jugador y a mí me gusta, siempre tiene esto de no tener una buena definición a veces. Por el lado del Arsenal entraron Madueke y Martinelli, ¿sí? Entraron por Saka y por Trossard. A mí me sorprendió que acá no había sacado a Havertz, yo creo que ya era momento para la salida del alemán. Y para Saka también me parece bien porque Saka estuvo muy errático. A la hora de decidir en el último tercio. Incluso ahora que me pongo a pensar, la de Kvaratskhelia es por una mala decisión de Saka, sale la contra de Kvaratskhelia. Así que me parece bien la decisión de sacarlo a Bukayo. Inmediatamente eso, Barcola entra en el 83, creo que al minuto, los 2 minutos, hay un lateral de Rice al área, queda la pelota ahí cerca, estuvo muy cerca de empujarla al Arsenal, y ahí viene la contra de Barcola, la primera que la tira larga y llega a raya. Después sobre el 90 tiene, en el 96 en realidad tiene la otra, creo que es la última exactamente, que define mal cruzado, porque ahí el último control lo hace para afuera, para la izquierda, entonces le queda menos ángulo para cruzarla. Creo que hubo un remate de Vitinha que se va muy cerca en el 90, en el 89 aproximadamente. Y también sale Dembélé como lesionado. No vi después si está lesionado en serio o qué pasó, pero salió con molestias. Entró Gonzalo Ramos por él, que yo pensé que iba a ser una solución que iba a utilizar antes, una forma de entrarle al Arsenal. Pensé que lo iban a usar antes Luis Enrique, desarmando un poquitito más del medio, sacándolo capaz a Fabián, que no me había convencido tanto el primer tiempo. Interiorizándolo más a Dembélé, pero bueno, ahí lo metió a Ramos. El partido termina con eso, con un poquitito más de ida y vuelta gracias al empate del PSG, y después se fueron a la larga, al tiempo extra, donde
Y bueno, el Arsenal ya entró con 2 cambios, ¿sí? Donde metió lo cambió, perdón, ahora sí a Havertz y ahora sacó a Luis Kelly, ¿sí? Lo metió a S por Havertz y a Subimendi por Luis Kelly para el tiempo extra, gastando su último y el cambio extra que le daba el tiempo extra, ¿sí? Gastando los 6 y el PSG todavía habiendo hecho 2 nomás. Un tiempo extra, perdón, mucho más medido, ¿sí? Ambos sabían que se estaban jugando demasiado en esto. 1 minuto después, 5 minutos después, si mal no estoy. Bueno, entró Zaire Emery por Fabián. Después hubo un pedido de penal contra Madueque de Nuno Méndez. Minuto 110 aproximadamente. Yo no lo veo penal. Creo que un forcejeo mutuo. Incluso en un momento Madueque le termina agarrando el brazo a Nuno y termina Nuno cayendo, porque obviamente si le están tirando el brazo va a terminar cayendo los dos. Yo no lo veo como penal. Arteta se quejó, para mí incluso no amonestan ahí a Arteta, pero después del partido habló de ese penal también. Yo no lo veo, no es para mí penal. O sea, para mí no es penal y para mí vuelve a acertar el árbitro, que en general estuvo muy bien en el partido. Unas muy chiquititas se equivocó y de ambos lados, o sea, no mucho más. Después en el tiempo extra, como digo, se midieron mucho. En el segundo tiempo extra entró Zabarni por Marquinhos y también salió Vitinha por Beraldo, que se paró de 5 más posicional y bueno, antes de eso Hincapié había tenido algunas molestias, habían pedido cambio a sus compañeros, pero bueno, el Arsenal ya había hecho los 6. Lo que a mí me gusta de Luis Enrique es que no le tiembla el pulso para sacar algunos nombres, ¿sí? De jugadores que, por ejemplo, para los penales perdió a Dembélé, lo perdió Vitinha, no le preocupó tanto, pero no tiembla el pulso para sacar a esos jugadores. Bueno, salió Marquinhos, yo creo que por Marquinhos creo que salió con molestia, no recuerdo bien eso. Y no mucho más. En el 121, cuando agregó un minuto, un córner y una serie de cabezazos y rebotes para el Arsenal, pero no terminó siendo tan peligroso. Sí que la pelota bolló en el área, pero no pasó mucho más. Se terminó en 120, fueron a penales, donde, bueno, los penales un poco también son suerte, y yo creo que a esa altura ya es más la suerte, si bien obviamente los arqueros, que tienen todo por ganar en esta etapa, son responsables, pero al final creo que no terminan siendo responsables, porque el PSG gana la tanda 4-3 sin que Safonov ni me acuerdo si haya adivinado algún lado, me parece que no adivinó ningún lado incluso, pero el Arsenal falla 2 penales y Raya, si bien ataja uno, un muy buen penal a Nuno Méndez, no le sirve mucho y tampoco adivinó tanto Raya. Creo que en general lo patearon muy bien, de ambos lados. Empezó Ramos y Joker, los 2-9, me parece que lo patearon muy bien los dos y creo que son especialistas en esto. Rice lo pateó bien, incluso lo pateó muy bien Due, ¿sí? Bueno, ese tenía toda la pinta que ese lo iba a fallar, una lástima por ese, pero bueno, ese al esperarlo tanto Safonov y no arriesgarse terminó condicionando a ese que lo tenga que esquinar demasiado y lo termina tirando fuera. Creo que pega en el palo y sale fuera. Después, bueno, Raya creo que por ejemplo se equivoca en el último del PSG, en el de Beraldo se tira muy antes. Y bueno, y en el de Saliba, de Magaláes, bueno, es el último penal, es toda la presión del mundo y lo termina tirando por arriba del travesaño. Safonov optó por esperar mucho. Raya sí sé que es un arquero más, o sea, que ataja penales, dentro de todo tiene algún que otro penal, no sé si es ataja penales, pero suele irle un poquitito mejor en esto. Safonov tuvo una buena serie, creo que no me quiero equivocar, pero creo que en el Mundial de Clubes o algo así hace una buena serie de penales, pero después no lo tengo mucho más al ruso y no tengo idea. El PSG termina ganando, saliendo campeón otra vez, volviendo a coronarse en la Champions por segundo año consecutivo, haciendo algo que
no es fácil de hacer, incluso muy pocos equipos han ganado 2 veces seguidas la Champions. Ni te cuento 3, que ahora va a ir por eso, va a ir por ello. El PSG, que creo que tiene todo para volverla a ganar por tercer año consecutivo, que en la época moderna y desde que es Champions League el único que lo ha hecho es el Real Madrid. Y bueno, y el Arsenal no creo que se clasifique como pechada lo que pasó, porque creo que jugó muy bien y porque no se lo terminan dando vuelta en los 90 y lo pierde ahí. Pero bueno, es una lástima por el Arsenal que estuvo muy cerca, mucho más cerca de lo que muchos pensábamos, porque sinceramente yo pensé que el PSG iba a estar un poquitito más holgado. No te digo que lo iba a golear como al Inter, pero quizá ganarlo 2-0 o alguna cuestión así, en un partido donde el PSG encontrara los espacios y el Arsenal no pudiera aguantarlo. El Arsenal lo aguantó muy bien, creo que lo trabajó muy bien el partido, y bueno, se le escapa por detalles. No sabría decirte qué hubiera pasado si no hubiera hecho ese penal, Mosquera hubiera chocado a Kvaratskhelia. Pero bueno, creo que ha sido una linda final. Esa especulación y no se vio tanta especulación, y fue muy entretenido en el hecho de llevarlo hasta la última instancia y no saber hasta el último penal quién iba a salir campeón de la Champions. Así que por parte de los dos muy bien. Yo creo que el Arsenal tranquilamente puede luchar y puede volver el año que viene. Ya se sacó una mochila que fue ganar la Premier. Sí, sacó una mochila que le venía pesando hace mucho y ahora puede quizás volver a buscar y con más fuerza a la Champions el año que viene. Yo creo que el PSG ya es candidato para ir por la tercera. Veremos si alguno lo puede frenar. Creo que es un equipo muy joven y muy bueno, que todos corren, todos colaboran. Es realmente un equipo que juega muy bien colectivamente, y si bien hoy día no estuvo tan iluminado, fue capaz de sacar adelante el partido y ganar un nuevo título. Un equipo que decíamos que era frío, que era chico, que muchas cosas, y junto con Luis Enrique han cambiado esa imagen, sí, se han vuelto un equipo ganador y que está arrasando en Europa, y veremos si continúa este reinado y cómo le va a ir en los próximos años. Así que por mi parte eso es la final. Muchas felicitaciones para el PSG, porque fue el mejor, sí, sin duda, haciendo una semifinal espectacular con el Bayern, donde se llenó la vista, sí, nos llenó la vista a todos, y creo que hizo una Champions espectacular. Fue el equipo que más goles hizo, sí, fue siempre bueno sus partidos, muy merecida su victoria. Y bueno, y el Arsenal creo que también hizo una gran Champions, no perdió ningún partido en toda la Champions, incluso a la final, y no pudo salir campeón, pero creo que han hecho un gran papel, y bueno, seguramente estarán tristes ahora, pero en un tiempito, cuando se les pase la tristeza a la final, van a reconocer que iban a estar felices por la temporada que han hecho, ¿sí? Bueno, hasta acá llega el análisis de la Champions, un poco más extenso, un poquitito más hablado, porque lo merece, ¿sí? Porque es la final de la competición más importante a nivel clubes, ¿sí? Y bueno, y se termina la temporada de clubes. Bueno, y ahora nos va a quedar el Mundial, que tengo idea de hacer como una especie de predicción, de pronóstico de lo que para mí van a ser los grupos, ¿sí? Cada uno de los grupos. Y bueno, y veremos cuál partido analizaremos o hablaremos del Mundial. Yo creo que quizá lo más importante, porque hacerlos todos no, aunque ya debo confesar que yo veo todos los partidos del Mundial desde hace ya varios mundiales. No me pierdo ninguno, así que seguramente veré los 104. De alguna u otra forma hago el tiempito para verlos. Pero bueno, creo que voy a hacer lo de los grupos y después veremos los partidos. Trataré de hacer algún partido importante y hablar de ello según vea. O un partido que haya sido divertido más allá, o entretenido de analizar, más allá de que no sean selecciones muy de nombre, que siempre pasa que hay un partido de ese estilo. Bueno, lo próximo creo que será eso, las predicciones de los grupos, que veremos si sé leer los grupos, por así decirlo, y pegar algún resultado, pegar algunas posiciones, no voy a decir resultado, pero sí posiciones en el grupo, más o menos de cada uno, y por qué lo creo. Así que bueno, eso ha sido todo el video por ahora. En los próximos videos ya metidos en el clima mundialista, y espero que les guste el video y espero que lo apoyen. Así que nos vemos en próximos videos. Chao.